Hoy tenemos un peleón femenino, quizá a nivel profesional la más importante de la historia, lo mejor que se podría hacer en el momento, porque son dos megaestrellas que se enfrentan pues eso, en el combate femenino con mayúsculas. Y teníamos que contar con la estrella femenina del canal como es Verónica García. Verónica, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas a todos. Bueno, Gracias pues por lo de estrella. bueno, es que Vale. tampoco hay muchas más, pero Tampoco hay bueno. mucho por donde tirar, es verdad. Pero De bueno, momento, eres nuestra estrella, eso hay que quedarse con eso. Bueno, que estamos de gala, ¿no? Bueno, yo estoy aquí con esta ropa un poco chapucera, pero estamos de gala en una noche como hoy. absolutamente, estamos ante un combate histórico. No solamente en el boxeo femenino, tenemos que tener en cuenta que si hacemos un acopio de cinturones, logros, etcétera, independientemente del género, estaríamos ante un gran combate. Pero en clave femenina, aún más, si cabe. Hombre, fíjate si estamos ante un gran combate en general al que no hay que poner género y es más, si le ponemos género es para intentar dar más valor al boxeo femenino y a todo el terreno que está ganando en los últimos años. Eso que yo creo que no tenemos que decirlo, pero que quede claro que lo hacemos de manera positiva. Pero fíjate si es importante como pelea en sí que ha opacado, ha oscurecido a una de las grandes peleas que llevamos también en lo que va de año a nivel masculino, como es la unificación del peso superpluma del WBC Oscar Valdez contra el WBO Shakur Stevenson, que son dos estrellas por sí mismos. Y de ese combate se ha hablado la mitad de la mitad que de la Amanda Serrano, Katie Taylor, con anuncios en Nueva York de unos cartelones terribles. O sea, eso habla del valor del combate intrínsecamente. Así es. Además, también tenemos que tener en cuenta ese valor que le dan los propios promotores, que al final son los que de alguna manera orquestan la promoción y la visibilidad. Y justamente yo creo que esto es lo más importante, que el boxeo femenino tenga una mayor visibilidad. Se ha hecho boxeo femenino desde que existe el boxeo. Siempre ha habido mujeres en el boxeo, pero no se han visibilizado, no se les ha dado el espacio. Y este tipo de promociones, este tipo de peleas, justamente lo que hacen es poner en valor y visibilizar, que creo que además también creo que es una de las cosas más importantes. Perdona, la última frase que se te fue un momentito la conexión, visibilizar, decías. Poner en valor y visibilizar el boxeo femenino, que creo que en este punto. Ujú. A ver, sí, es que joder, la conexión nos está jugando una pequeña mala pasada, pero bueno, yo creo que aquí estamos mejor que cuando hemos intentado empezar a grabar. Decimos, un combate que por sí es una maravilla, un combate que además encabeza otra cartelera en el que hay otra unificación de peso femenino entre Cruz de Son y Cederros y una cartelera que también trae combates masculinos impresionantes como Liam Smith contra Vargas, es decir, que es poner la guinda al postre con un peleón. No es decir, bueno, hacemos este combate femenino y bueno, una cartelera suelta o tal. No, no, no. Es decir, tenemos aquí una de las grandes carteleras del año y además a la cabeza de ella, dos de las chicas que han marcado en los últimos 10 15 años el boxeo de féminas. Así es, por eso hablaba de poner en valor. Es decir, estamos hablando de una velada. Hemos empezado hablando del combate, pero es que además podemos hablar incluso de una velada, ¿no? Está todo muy, muy cuidado, muy bien organizado y pensado en este sentido que hablábamos, de este sentido del espectáculo, ¿no? Es decir, el género no tiene nada que ver o no es importante cuando estamos hablando de espectáculo boxístico. Uh -huh. Independientemente si sea hombre o mujer, estamos hablando de un espectáculo boxístico. Pero poner en valor el combate, digamos, más importante, eh, Sí, decías que lo último, a veces, siempre que acabas de hablar se nos va la conexión, ¿no? Decías hablar de la promoción del combate también. Es que Eddie Hearn, que es quizá el gran promotor del momento, y Jake Paul
una mega estrella mediática que además ha aparcado unos meses esta incipiente carrera como boxeador que se está tomando tan en serio, gustará más, gustará menos. A mí yo creo que el día que le coja un boxeador de verdad le pondrá patas arriba, pero está tomándose en serio lo suyo. Pues ha aparcado su carrera como boxeador para promover y para promocionar el combate. O sea, estamos hablando de gente de lo más florido del boxeo actual. Y no solamente esto, sino que nos están ofreciendo alternativas a lo que siempre había sido la promoción del boxeo, las diferentes vías, incluso las narrativas. Y creo que ahí en el boxeo femenino puede aprovechar esa oportunidad. Si escuchas a muchas boxeadoras a lo largo de la historia, en muchos años siempre hablan de tener la oportunidad, de generar espacios. Y yo creo que justamente estos perfiles nuevos de promotores que utilizan, como te comentaba, otras narrativas, que tienen en cuenta redes sociales, otros tipos también de personas que pueden estar interesadas, espectadores, consumidores del producto. Creo que esto también está ayudando al boxeo femenino, ¿no? Estas también otras formas de promover el boxeo. Ujú. Y bueno, yendo al propio evento en sí, además, un marco incomparable en el Madison de Nueva York. Absolutamente. En esto, Amanda, por ejemplo, ¿no? Digamos que tiene un poquito más de ventaja que yo, que siempre hablamos del hecho de que está en la ciudad, que de alguna manera la ha visto crecer. Katie ya ha viajado ahí, ya ha peleado, por lo tanto digamos, podríamos decir que es un ingrediente más, ¿no? Es como un elemento más de este combate, ¿no? De esta velada. El Madison de alguna manera pone el contexto mejor para que se viva una gran velada. Ujú. Y ya pues yendo un poquito al significado que tiene a nivel mental, como es tu especialidad en las boxeadoras, ¿cómo puede afectarles de alguna manera saber que están ante el gran combate de sus vidas? Bueno, una ha hecho finales olímpicas, otra ha hecho peleas de título mundial contra lo mejor, pero ¿cómo puede afectarles que sepan que están ante un combate que realmente el mundo se para viendo cómo ellas pelean, de tal manera que, como decíamos antes, se ha procurado que no coincidan en horario con el otro combate, con el de Shakur Stevenson contra Oscar Valdez, y que la gente va a intentar ver los dos, en Europa, sobre todo este. Pues sí, justamente esta sensación de estar haciendo historia, que es probablemente una de las grandes motivaciones que han tenido las dos boxeadoras, seguro, para seguir ganando y mantener ese tono ganador, el querer hacer historia en su propio deporte, en abrir en crearse nuevas metas. Justamente esta sensación puede tener dependiendo de la preparación y de cada boxeadora, puede ser algo que pueda ser un gran acicate para dar lo mejor, para ofrecer un espectáculo para todos, o también puede ser un gran estresor, ¿no? Una forma de tener que afrontar la ansiedad y esta sensación de estar jugándosela, de que tanta gente haya puesto esfuerzo, energía, dinero. De alguna manera, podríamos decir que esta sensación de gran oportunidad nos ofrece que nuestros recursos psicológicos se pongan al servicio de dar lo mejor y de en este sentido dar un gran espectáculo, o puede ser que justo esta gran activación y, y esta situación de gran importancia y de expectación pueda ser también un problema si no se sabe gestionar. Ellas dos son grandes campeonas, tú mismo comentabas, se han enfrentado a situaciones similares, y diría similares, pero no iguales, por lo tanto, creo que hay un punto en el que probablemente ellas van a tener que probarse a sí mismas, ¿no? En ese momento. A eso quería aludir, a que son dos veteranas que han pasado por mil batallas, una Juegos Olímpicos, Mundiales Amateur, pero claro, no es lo mismo, pero bueno, como profesional también tiene su bagaje, y Amanda Serrano 40 y pico combates, 35 años contra 33 o algo así. Lo normal, y tú las has seguido en sus carreras, es que no tengan problema a la hora de gestionar esta nueva emoción, ¿no? Entiendo. Pues sí,
justamente el aprendizaje es lo que nos permite. Decíamos que son parecidos, pero quizá Katie en los Juegos Olímpicos, en su momento de su carrera, es algo comparable, ¿no? Porque para ella todavía no había tenido estos momentos, ¿no? Por lo tanto, han hecho grandes aprendizajes de cuál es el momento de dar lo mejor, de cuál es el momento de, digamos, de dar el do de pecho, de alguna manera imponer su técnica y su trabajo. Y sí, por supuesto, el hecho de que sean veteranas, de que se hayan visto así y de que además tienen una autoimagen, una autoconfianza importante, esto también hay que tenerlo en cuenta, va a hacer sin duda que hagan que dar lo mejor de sí, ¿no? Que tengan ambas, si el físico, por supuesto, y demás lo permite, un gran rendimiento las dos. En eso yo creo que, como en tantas otras cosas, están también a 50% Bueno, para cada una. hablas del 50%. ¿Cómo ves ya la pelea un poquito trascendiendo tu especialidad a nivel boxeo? Eh, Continuaría pensando que en esto también hay mucha igualdad, digamos sobre todo en, eh, en poder boxístico, en técnica, es decir, son las dos grandes boxeadoras y tienen de alguna manera sus triunfos, nos hacen pensar, no solamente sus triunfos, sino la forma, ¿no?, en la que pelean, etcétera, nos hace pensar que puede ser muy igualado. Aún así, tengo la sensación de que Katie en sus dos últimas peleas, por ejemplo, le han llegado, de alguna manera, la he visto un poquito más vulnerable que en otras. No sé cómo lo verán los y las que nos están viendo, pero yo sí que he visto ahí cierta vulnerabilidad de llegar más golpes de lo debido, de alguna manera descuidar ciertos aspectos que ella siempre los había tenido muy, de alguna manera, muy cercanos a ella, en su defensa, en las cadencias, etcétera. Y en esto yo ahora mismo veo a Amanda en dinámica, la veo un poquito mejor. No sé, este altísimo ritmo de golpes y combinaciones que tiene Amanda, llega ahora mismo Kate a afrontar, ¿no? La incertidumbre que tengo respecto a Katie, que la he visto un poquito más vulnerable. De hecho, yo creo que el combate último contra la rusa, la verdad es que estuvo bastante igualado a mi parecer. Sí, sí, sí. Quizás estuvo por un punto Katie, pero yo lo vi bastante igualado, la vi vulnerable. Esto no quiere decir que en este tiempo en el que se ha preparado, etcétera, haya podido ver estos puntos, los haya podido, esté mucho más fuerte, tenga una gran motivación, haya templado estos puntos que yo te decía, ¿no?, en los que hay veces que pierde un poquito ese tono mental y esa concentración que yo siempre le he visto. Y es este punto en el que yo dudo, sobre todo por esto, para mi modo de ver, este ritmo de golpes, estas combinaciones que realiza Amanda, este ritmo el que te impone, mm, veo que puede poner a Katie en verdaderas dificultades. No veo KO, no, yo no veo que, no veo que pueda haber un KO, pero yo lo veo así, veo esta pequeña vulnerabilidad respecto a Katie. Yo coincido contigo, el miércoles de hecho lo estuvimos comentando en el canal de YouTube de Tomás Hermán, que además sueles coincidir con él en las previas, y yo comentaba lo mismo que contra Sharipova o algo así, creo que se llamaba la rusa, sí, creo que era Sharipova, la vi vulnerable y además lo que me preocupó es que no era, o yo no veía en la rusa una boxeadora especialmente que dijeras joder, es que tiene un nivelazo como pudo pasar, no sé, quizá contra Delfín Person o tal. Entonces, a mí eso es lo que yo coincido contigo en el análisis. Y bueno, también quería preguntarme, que no se me olvide, ¿tú crees que puede influir a nivel mental el hecho de que Amanda Serrano ya conozca la derrota y Katie Taylor no conozca la derrota como profesional en esa obsesión que tienen algunos boxeadores con el estar invicto y quizá Amanda Serrano esté más descargada de presión en ese aspecto o no tiene por qué? Creo que en estos casos no va a ser algo definitorio. Creo que efectivamente una derrota, a veces incluso a tiempo,
puede ser un punto de equilibrio y de repensar, e incluso al final en la dificultad es cuando crecemos personalmente. En las dificultades son cuando realmente se realiza el verdadero crecimiento personal. Este crecimiento se puede dar en la derrota, pero no sabemos si Katie también ha experimentado situaciones en las que, pese a que no sea una derrota, digamos, pública y notoria, no haya también pasado por diferentes dificultades físicas, etcétera, que también le hayan hecho crecer, ¿no? Sí que yo creo que en este caso y a este nivel difícilmente va a ser algo que pueda mentalmente marcar de alguna manera o definir Ujú. la pelea. Ya, ya, ya. ¿Y algún condicionante más que tú puedas ver y nosotros no seamos capaces a nivel de cómo se pueden acercar a la pelea o cómo pueden tener incluso el plan de pelea o afectarles a alguna circunstancia? Algo que tú quisieras destacar y que a lo mejor pues, nosotros como más centrados en la parte boxística no hayamos sabido descifrar. Una de ellas, fíjate, habíamos hablado ya de esta sensación de la presión, ¿no? Em, hay que tener en cuenta que esta presión no es fácil de trabajar psicológicamente. Es decir, hay muchas veces, cuando hablo de presión, hablo mediático, etcétera, de cosas que a lo mejor no tienen mucho que ver con el combate en sí, digamos, ¿no? Y que son, digamos, aledaños. Esta sensación de tener esa presión a veces se descuida un poco de trabajar, porque como no tiene mucho que ver con la pelea, sí que he notado muchas veces que puede pesar en alguna o en algún de ellos, de los boxeadores. Por lo tanto, yo sí que creo que el tema de la presión, según en qué fases y cómo se esté dando ese combate, puede también influir, desde árbitros, jueces, mm, entrenadores, etcétera. Creo que muchas veces esta parte se da por hecha, ¿no? Muchas veces creemos que como son campeonas, lo han ganado prácticamente todo, tienen muchas de estas cosas trabajadas. Y creo que que esta parte podría ser importante. Y porque fíjate que estamos en los matices. Después ya round a round, ¿no? Digamos, ya veríamos en qué dificultades se pueden ir viendo cada una Ajá. e ir de alguna manera trabajándolos, ¿no? Pero en estos matices pequeños, como por ejemplo que te comentaba de la presión, pero que no tenga que ver con el boxeo, sí que será interesante ir viendo. Lo que pasa es que también además son cosas que no podemos ver, es decir, que después a posteriori nos lo pueden manifestar ellas, por lo tanto sí que como es algo que no se trabaja del todo y además es casi poco perceptible, yo creo que son aspectos que podrían ser determinantes. Ujú. Y la última que te hago, Verónica, ¿tú crees que también podría influir el hecho que comentabas, que contra Jennifer Han creo que no muchos, pero que contra Sharipova y contra su combate anterior, contra Tasha Jonas creo que fue, ¿tú crees que le puede influir algo tanto a una como a otra el tener esa percepción que yo creo que tenemos la gran mayoría de aficionados, que Katie Taylor se ha mostrado un poquito más vulnerable en dos de sus últimas peleas el último año y que Amanda Serrano lleva más tiempo ganando con solvencia, sin pasar tantos apuros? ¿Tú crees que les puede también en algún sentido influir? Yo creo que sí, incluso yo Amanda, yo estoy segura de que le ha influido y que lo tiene en cuenta. Justamente a veces en algunas manifestaciones que ha hecho la ha honrado mucho, ha hablado mucho de su, digamos, de todo lo que ha ganado, de los grandes combates que ha ofrecido, de su gran técnica y siempre habla de, bueno, no la voy a subestimar, es decir, que ella, yo creo, que tiene presente esto y que lo que intenta justamente es que esto no le reste. Es decir, lo que creo que Amanda Serrano ahora mismo está trabajando más es en no confiarse. Ajá. No tanto en decir, veo sangre, entendedme la metáfora, veo que hay vulnerabilidad, tiro, sino creo que eso ya ha pasado y yo creo que ahora mismo está en un punto en el que es lo contrario, no me voy a confiar. Ella ha demostrado todo esto. Hemos de fijarnos que muchas veces cuando los boxeadores y las boxeadoras manifiestan determinadas cosas a la prensa o en entrevistas, muchas veces se las están comunicando a ellos mismas.
Y yo he visto a veces a Amanda Serrano que está en este punto de no la subestimemos, porque yo creo que ha visto esto y está intentando que esto afecte o de alguna manera solamente le beneficie y no le dé excesiva confianza. Sí, frenarse un poco, ¿no? Esa es mi percepción, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, pues mira, ya tenemos unas cuantas cosas en las que quizá nos habíamos fijado lo justo o ni lo justo y a la hora de entrar en la pelea, pues podemos ya tenerlas en cuenta. Me imagino que también la salida al ring, el lenguaje corporal, pues nos podrá decir un poquito también el nivel de confianza, de nerviosismo y demás. Pero bueno, para eso, Verónica, pues ya no te tendremos aquí, estaremos cada uno en nuestra casa y dentro de un ratito, de 3, 4 horas, lo podremos ver. Yo creo que está sobre las 4 de la madrugada, estipulada aproximadamente la salida al ring para que no coincida con Valdez Stevenson, que es un poquito posterior. Así que nada, no sé si quieres apuntar algo más, pues que disfrutemos mucho, ¿no? Y que honremos al boxeo femenino con estas titanas. Absolutamente, que sobre todo lo que me gustaría es que las personas que ven, no por primera vez, pero que de alguna manera siempre han pensado que el boxeo femenino era como subalterno, como de relleno, incluso a veces, que vean lo espectacular que es y lo innecesario que es la necesidad, digamos, de hacer comparaciones Bueno, entre unos y otros. Lo importante es cómo se desarrolle el bueno, pues, propio boxeo. pues te cojo el guante y te lanzo una última pregunta que solo me tienes que decir una respuesta corta y la desarrollamos en nuestra próxima charla para ya tener un hilo de unión. Ok, Asaltos del boxeo femenino, ¿a 2 minutos o a 3? a 3. Pues nada. Buenas noches, Verónica. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, como siempre, y que disfrutemos mucho de esta velada. Totalmente. Muchas gracias a todos. Que disfrutéis mucho. Venga, hasta luego. Un abrazo. Gracias, Verónica. Abrazo.